En la imponente Basílica de San Pedro, durante el funeral del Papa Francisco, un encuentro inesperado entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump acaparó la atención internacional. En solo 15 minutos, las promesas de paz se mezclaron con demandas intransigentes. Con una diplomacia que parecía más un juego de poder, Ucrania se encontraba nuevamente atrapada entre las exigencias de Occidente y sus propias aspiraciones, sin un verdadero compromiso hacia la paz. Los detalles. A continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo 27 de abril. Estados Unidos contra Irán. La guerra que podría cambiar el mundo. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. En la sombra silenciosa de la Basílica de San Pedro, donde el eco de las campanas aún resonaba por la despedida del Papa Francisco, el 29 de abril de 2025, dos de las figuras más polarizantes de la política mundial se reunieron. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, compartieron un encuentro fugaz de 15 minutos. Sin embargo, esa brevísima charla no fue un simple intercambio diplomático. Era el reflejo de un momento histórico, pero también de las contradicciones que marcan la política internacional en su estado más putrefacto. Zelensky, rodeado por el aura de la guerra que aún consume su país, intentó dar un tono esperanzador a lo que fue un crudo ejercicio de negociación. Mientras tanto, Trump, con su acostumbrada arrogancia, no perdió oportunidad de imponer condiciones que bien podrían marcar la diferencia entre la paz y la continua destrucción. Asimismo, Zelensky, al finalizar el encuentro, definió la reunión como muy simbólica y señaló que los resultados que se pudieron obtener de este encuentro tendrían el potencial de ser históricos. Esta declaración tan cargada de una retórica vacía parecía más un intento desesperado por darle algo de valor a una charla que en realidad se centró en intereses contrapuestos. El presidente ucraniano trató de proyectar una imagen de unidad y esperanza en un momento de desesperación para su nación. Pero lo que se discutió en esos breves minutos, lejos de representar una solución a la guerra, solo abrió nuevas brechas de tensión. Zelensky, con su tono enérgico, insistió en la necesidad de una paz justa, pero al mismo tiempo la situación era mucho más compleja de lo que sus palabras querían admitir. Por su parte, Trump no tardó en colocar sus cartas sobre la mesa, revelando una de las demandas más difíciles de aceptar para Ucrania: el reconocimiento de Crimea como territorio ruso. Esta postura, que va en contra de todo lo que Zelensky ha defendido durante años, no solo fue una afrenta diplomática, sino también una clara demostración del pragmatismo estadounidense en el conflicto. Estados Unidos, como siempre, veía la guerra de Ucrania no solo como un conflicto territorial, sino como una oportunidad para reajustar los términos de poder en el tablero mundial. Si no aceptan Crimea como parte de Rusia, ¿de qué sirve seguir adelante con la paz?, dijo Trump, sin ningún tipo de delicadeza diplomática. Lo que el mundo observó no fue más que una comedia diplomática que retrata las tensiones y contradicciones de la política exterior estadounidense. Si bien Trump intentó presentarse como un mediador con intereses claros en la resolución del conflicto, sus exigencias revelaron una realidad mucho más sucia. Estados Unidos no estaba interesado en la paz como un objetivo en sí mismo, sino como una herramienta para avanzar en sus propios intereses estratégicos. Mientras Zelensky defendía a capa y espada la soberanía de Ucrania, la presión que su gobierno ha recibido de los aliados occidentales, incluidos los Estados Unidos, ha sido siempre más una cuestión de conveniencia que de verdadero apoyo. La llamada ayuda humanitaria y militar de Washington a Ucrania no es más que una extensión de los intereses geopolíticos de la primera potencia mundial. No se trata de salvar vidas, sino de colocar a Ucrania como peón en el tablero de ajedrez global. La reunión en el Vaticano también evidenció la creciente distancia entre Ucrania y sus supuestos aliados.
Mientras Zelensky y Trump discutían la posibilidad de un alto al fuego, la postura de Estados Unidos en torno a la cuestión de Crimea era clara. Cualquier solución a la guerra debía incluir la aceptación de la realidad de Rusia sobre ese territorio. Esto, por supuesto, es inaceptable para Ucrania, que ha hecho de la recuperación de Crimea uno de sus objetivos principales, desde que el territorio fuera anexado por Rusia en 2014. En ese sentido, el encuentro no solo fue un fracaso en términos de diplomacia, sino también un recordatorio de las limitaciones de Ucrania para moldear los términos de su propio destino sin la intervención de las grandes potencias. Lo irónico es que, mientras Zelensky se muestra como el abanderado de la lucha por la soberanía ucraniana, su administración ha sido constantemente atrapada entre las promesas vacías de apoyo occidental y la realidad de un conflicto sin fin. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, le ha brindado a Ucrania lo que en apariencia son victorias diplomáticas, pero a cambio de una constante presión. Zelensky recita sus discursos sobre la necesidad de paz, pero la verdad es que está atrapado en un ciclo interminable de negociaciones que no conducen a ninguna parte. El apoyo de Occidente, lejos de ser una bendición, ha sido una carga que ha puesto en evidencia las fisuras internas de la política exterior ucraniana. El encuentro en el Vaticano también subrayó las tensiones que han surgido entre los aliados de Ucrania en Europa. Líderes como Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Keir Starmer, líder del Partido Laborista británico, han insistido en la necesidad de una paz justa y duradera. Sin embargo, sus posturas no son más que un reflejo de la división interna dentro de la OTAN y la Unión Europea sobre cómo abordar el conflicto. Por un lado, están aquellos que abogan por un alto el fuego incondicional, y por otro, se encuentran quienes creen que la presión sobre Rusia debe intensificarse hasta lograr una victoria total para Ucrania. Pero en medio de estas contradicciones, el papel de Estados Unidos sigue siendo el más ambiguo, manejando el conflicto a su antojo sin un compromiso real hacia ninguna de las partes. A lo largo de estos años de conflicto, Ucrania ha sido tratada como un títere en manos de fuerzas internacionales, y su territorio ha pagado las consecuencias, siendo devastado por una guerra sin fin. La comunidad internacional parece más interesada en cómo sacar provecho de la situación que en garantizar la paz. En la reunión entre Zelensky y Trump quedó claro que si bien el presidente ucraniano buscaba una solución rápida, la verdadera intención de Estados Unidos era utilizar a Ucrania como una carta de negociación en su juego geopolítico. Las promesas de apoyo se desvanecen rápidamente cuando se ponen sobre la mesa las demandas de qué verdad importan para las potencias involucradas. Trump, por supuesto, no es ajeno a este tipo de juegos. Ha demostrado ser un tramposo jugador en el tablero de ajedrez mundial, pero su interés en la guerra de Ucrania no es otro que el de asegurar su propio poder y el de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Las reiteradas críticas de Trump sobre las enormes sumas de dinero enviadas a Ucrania no son más que un intento por presionar a sus aliados europeos. La ironía de todo esto es que tanto Zelensky como Trump, a su manera, se benefician de este prolongado conflicto. El primero se adueña de una narrativa heroica que le ha permitido mantenerse en el poder y conseguir apoyo externo, mientras que el segundo ha logrado resaltar su imagen como el líder que mantiene la economía de Estados Unidos a flote, utilizando la guerra en Ucrania como un justificante para su agenda económica. En última instancia, la reunión entre Zelensky y Trump no fue más que una teatralización de lo que realmente está en juego: el control geopolítico y los intereses estratégicos. Ambos líderes, en lugar de buscar una paz genuina, han convertido el sufrimiento de Ucrania en una herramienta para alcanzar sus propios fines. A medida que el mundo observa lo que parecía ser una conversación destinada a salvar vidas, terminó siendo una más en la larga lista de negociaciones vacías que, en lugar de aceptar la paz, refuerzan las fracturas entre las naciones y los intereses globales. Así, el futuro de Ucrania sigue siendo incierto, atrapado en una red de promesas rotas, condiciones impuestas y una política internacional que, lejos de buscar la paz,
parece más preocupada por maximizar los beneficios de una guerra que no cesa. El encuentro en el Vaticano entre Zelensky y Trump fue solo un pequeño capítulo en una historia más grande, donde la verdadera lucha no es por la paz, sino por el poder. Este domingo 27 de abril, Trump quiere un trato con Irán. Sabe que una guerra en Medio Oriente será otro desastre. Sin embargo, hay intereses que buscan desestabilizar la región. Acompáñanos a ver Estados Unidos contra Irán, la guerra que podría cambiar el mundo. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.